escucharte con claridad, que es tan importante. Sí, perfectamente. Ahora sí, bueno, ¿cómo está la investigación? La investigación judicial son 11 años, desde abril del año 2007. Previamente demandado la investigación 2 años de entrevista a los combatientes, búsqueda de algún poco material documental que se pudiera conseguir, todo esto con el colectivo de combatientes de Corrientes, que como bien vos lo mencionás, es una provincia que dio más de 1.800 de sus hijos a la causa Malvinas. O sea, un número altísimo, además en relación a la población de la época. Corrientes es una provincia de aproximadamente 450.000 habitantes en aquel momento. Qué bárbaro. Luego de distintos avatares judiciales, hace unos días, por primera vez se convoca en la causa de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, se convoca a declaración indagatoria a algunos de los imputados por tortura. Esta causa, que está conocida como las torturas a los soldados argentinos en Malvinas, es algo más que tortura, porque incluye también la investigación por los soldados que murieron de hambre, incluye también la investigación por un soldado que fue asesinado por su cabo con un disparo en la cabeza por una cuestión casi de guapos, incluye las amenazas, incluye las lesiones graves provocadas por el hambre y otra serie de artículos definidos como delitos por el Código Penal. Pero claramente fue conocida como las torturas por lo increíble, lo bizarro, lo incomprensible de una tropa que fue torturada por su propio jefe, ¿no? ¿Bajo qué condiciones? ¿Qué alegaban estos señores? Mire, la tortura en todos los casos yo lo registro como cuestiones famélicas. Yo me resisto a decir robo cuando un soldado que tiene que ingerir cerca de 5.000 calorías en el medio del estrés bélico, con el viento antártico, con el invierno en la puerta, con escarcha, con un lugar en pozos de zorro, en trincheras, en covachas, digamos, cualquiera eran las denominaciones al mismo lugar, careciente de ropa adecuada, como fue el caso de los soldados de Corrientes, que salieron los primeros días de abril para Buenos Aires con 35, 37 grados de calor y a los 48 horas estaban en 4 grados bajo cero, 5 grados bajo cero, sin ropas adecuadas, sin botas, con zapatillas flechas, etcétera, ¿no? Entonces, cuando la improvisación caracterizada por el informe Rattenbach, que además caracterizó a la Guerra Malvinas como una aventura militar y política, digamos, cuando la improvisación hizo carne en el hambre, bueno, la respuesta de los soldados fue procurarse comida de cualquier manera. Generalmente era alguna oveja inglesa que estaba pastando por ahí. La tropa permaneció 60 días en el campo de batalla, rodeado de miles de ovejas que caminaban libremente, pero estaban prohibidos comer. Algunos se quedó con una lata de cornebet, de picadillo, de durazno en lata, etcétera, de galletitas incluso. Bueno, las respuestas eran salvajes, eran brutales. Estamos hablando de una oficialidad que, fruto de unas Fuerzas Armadas que durante 50 años salió de los cuarteles, alejándose de sus objetivos profesionales específicos, para asumir un tutelaje sobre la democracia argentina, para decir qué era válido, qué no era válido, qué era permitido, qué no era permitido para la democracia argentina. Y eso generó que, al abrigo de la doctrina de la seguridad nacional, de la escuela francesa de tortura y de la escuela francesa de inteligencia, tuviéramos tropas preparadas para hacer fuerza de ocupación de su propio pueblo y no estar preparados para la defensa nacional. Eso se vio en Malvinas, se vio claramente en Malvinas, en primer lugar con la improvisación, tropas del norte llevadas con ropa de verano a la estepa patagónica. La otra, llevar cocinas a leña en un lugar donde no solo no hay leña, sino que no había ningún árbol, y además no llevar leña, lo que hizo que la tropa durante todos los días de permanencia allí estuviera comiendo comida fría, no haya podido comer nada caliente en todos los días que estuvo en Malvinas.
no preparar descanso de tropa, no preparar recambio de ropa. Hubo soldados que estuvieron 60, 70 días con la misma ropa sin poder bañarse, todo en Malvinas. La respuesta a la improvisación, a la falta de conducción, fue lo que sabían hacer. Estas tropas no eran las de San Martín, no eran las de Belgrano, no eran las de Güemes y su tormenta de gauchos. La oficialidad que llegó venía de la ESMA, venía de Campo de Mayo, venía de La Perla, Córdoba, venía de los campos clandestinos de detención de la dictadura, donde la diferencia de poder era absoluta. Una cosa es interrogar a una mujer desnuda en un camastro metálico en Campo de Mayo con una picana eléctrica en la mano, y otra cosa es conducir un grupo de soldados frente a un enemigo fuertemente armado, preparado para la guerra, con tropas profesionales. La respuesta fue la improvisación autoritaria, la improvisación brutal a la que estaban acostumbrados a hacer. No se registra ningún caso de respuesta por tortura provocada por o cobardía, o pasar información al enemigo, o negarse a pelear, o lo que sea. Que tampoco lo justificaría, aclaro esto, porque para la Convención de Ginebra y para toda la normativa militar está absolutamente prohibida la tortura. Está absolutamente prohibida. Al soldado enemigo usted lo puede matar en combate franco, pero una vez que usted lo detiene, no solo no lo puede torturar, sino que se hace responsable de la vida del soldado. Bueno, acá nada de esto pasó. La respuesta fue la tortura masiva aplicada sistemáticamente. Porque, hay que decirlo, tal vez uno acostumbrado a ver el cine de Hollywood crea que esto fue obra de un cabo que se enloqueció y al enloquecerse realizó esto con tu compañía. No es este el caso. Acá lo que tenemos es todas las unidades militares desplegadas en Malvinas, todas, incluso la Fuerza Aérea, la Marina y el Ejército, todas tienen al menos un caso de tortura. Todas, en todos los lugares donde hubo fuerzas desplazadas, hubo casos de tortura. Todos los grados militares, el general Menéndez estaqueó soldados y modestos cabos estaquearon soldados. Todos los grados intermedios han estaqueado. No todos los capitanes, no todos los subtenientes, no todos los cabos. No, eso sería una generalización mentirosa, pero sí claramente hubo en cada grado, en cada nivel de responsabilidad hubo al menos un caso de tortura, lo que da una idea de lo sistemático, de lo preparado, no fue una respuesta individual. Y esto sistemático es lo que emparenta a las torturas que sufrieron el resto de los argentinos en el territorio continental. Los hijos del pueblo llevados a Malvinas sufrieron lo mismo que los hijos del pueblo en el continente. La respuesta del hambre, en momentos que se empieza a enseñorear el hambre por las políticas económicas de Martínez Oz, a nadie le sorprende, y la respuesta de la forma de distribución de los alimentos, mucho menos, porque hay que tener presente esto. Los casos detectados por la medicina militar y los médicos militares argentinos recorrieron el mundo con informes, con congresos, con seminarios sobre medicina militar y sobre la medicina en Malvinas. No registra ningún caso de un oficial o un suboficial desnutrido. Es decir, todos los testimonios dan cuenta de que los suboficiales y los oficiales en sus carpas y en sus refugios tenían baúles llenos de comida. Entonces, todos los casos de desnutrición se dan en la tropa. Los casos de soldados que murieron desnutridos, el caso del soldado que murió congelado porque no pudo pararse, por no poder aguantar su propio peso en pie, por no poder aguantar el fusil haciendo la guardia, murió congelado. Bueno, esto da cuenta de la desnutrición extrema provocada por una forma determinada de distribución de los alimentos. Porque todos sabemos que el enorme esfuerzo alimentario del pueblo argentino para sostener a su tropa, a la rendición se verificaron una enorme cantidad de galpones y depósitos llenos de alimentos, y además los oficiales y suboficiales con sus baúles llenos de alimentos. Entonces, fue para mí una forma de distribuir alimentos de una manera tal que terminó generando este desgaste en la tropa. La tropa que ordenaba la distribución de esta manera era formada en el desprecio por la vida humana, en el desprecio por la dignidad, alejado de todas las enseñanzas de Brown, Belgrano, San Martín y los padres de la patria,
y imbuidos, formados y adoctrinados en la escuela en la escuela francesa, que ve a cada otro ciudadano, y los argentinos bajo bandera, los soldados eran solos civiles convocados por el servicio militar obligatorio, ve a otro ciudadano como un enemigo y no como un compatriota que está en este mismo momento defendiendo a la patria del invasor inglés, ¿no? Doctor Bassel, es tremendo escucharlo, ¿eh? Acá se nos caen las lágrimas casi, ¿eh? Estamos pensando en esos chicos de 18, 19 años, ahí desnutridos. ¿Murieron por hambre? ¿Algunos se sabe que murieron directamente por inanición? Sí, yo lo denuncié desde abril del año 2007 y después lo denuncié producto, en primer lugar, con la misma respuesta de incredulidad suya y la de muchos de su audiencia, que seguramente deben estar agarrándose la cabeza de no poder creerlo, pero los primeros testimonios daban cuenta de esto. Fíjese que hemos registrado de todas las entrevistas que yo realicé, soldados que vinieron hasta con un 40% menos de su peso corporal. 40%, perder el 40% de su peso en menos de 60 días. Esto da cuenta de una grave crisis alimentaria, una tremenda una tremenda dificultad de acceso a la comida, pero de comer. Este aspecto de la guerra casi ha estado oculto, porque esto no sé si lo sabe el pueblo argentino, todo esto que usted está contando. Bueno, yo vengo batallando con esta causa desde hace muchos años. A cada uno de los colegas suyos que me llama cuento esto y ya está absolutamente probado. Y si faltaba si existiera alguna duda, en el año 2015 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner desclasificó los secretos militares sobre Malvinas. Esta causa, permítame decirle que esta causa tuvo, además de como logros importantes para la verdad, además de estos que estamos hoy discutiendo y conversando, que generó la desclasificación del informe Rattenbach. El informe Rattenbach era un informe típicamente militar que no analizaba la palabra de los combatientes. Era un informe hecho por la alta oficialidad militar que analizaba desde el punto de vista de la técnica militar, de la geopolítica, y coincide que fue una aventura militar y política lleno de improvisaciones, y que es tan duro para las propias Fuerzas Armadas que pide pena de muerte para una enorme cantidad de oficiales, no solo por incapacidad, no solo por impericia, sino también por cobardía, como es el caso del muy cobarde Astiz, que se rindió sin tirar un tiro. La normativa militar establece toda una serie de cuándo uno puede rendirse, ¿no? Que haya caído tanto por ciento de la tropa, que se haya agotado tanto por ciento del parque de munición. Astiz es el mismo, sin tirar ni un tiro. Astiz es el mismo que mandó matar las monjas, que mató a una chica sueca por la espalda, que entregó a la madre de Plaza de Mayo, ¿no? El mismo, efectivamente. Por eso decía que era muy valiente para balear a una chica de 16 años por la espalda, muy valiente para infiltrarse en las madres de Plaza de Mayo y ordenar su secuestro, pero muy cobarde para disparar un solo tiro, no tiró un solo tiro frente a las tropas inglesas, ¿no? Entonces, el informe de Rattenbach fue desclasificado en el año 83, luego de que se tomara conocimiento y se generara un gran escándalo e indignación en la opinión pública. La dictadura militar ordenó su secreto y lo consideró secreto militar y político. Esta causa, con nuestra búsqueda de verdad, con nuestra pelea por la verdad, logramos que en el año 2012, a comienzos del 2012, la presidenta desclasificara los secretos y ahí todo el pueblo argentino pudiera conocerlo. Por meses estuvo colgado en la página web del Ministerio de Defensa. En el año 2015 la presidenta da el segundo paso en búsqueda de la verdad, que es desclasificar toda la otra información militar existente sobre Malvinas. ¿Qué es esto? Por normativa militar, cada vez que a regreso de Malvinas o cada vez que algún militar participa en un hecho bélico tiene que hacer un informe respecto a qué sucedió. Y en esos informes que también tuvieron que hacer
los soldados, con la característica que a los soldados los recibía la declaración un oficial de inteligencia, que al mismo tiempo le decía, de esto no podés hablar, si vos contás esto que pasó, vas a ser considerado traidor a la patria, o te vamos a hacer un consejo de guerra, o hasta te podemos llegar a fusilar. Recuérdese que estábamos en 1982, los jóvenes de 18 años que fueron a Malvinas hicieron toda su secundaria, toda su adolescencia en dictadura militar, con lo que el miedo estaba absolutamente enquistado, el temor a la dictadura estaba absolutamente, era en carne viva, ¿no? Claro. Entonces, estos secretos militares que fueron desclasificados, le decía, fueron informes hechos por oficiales y suboficiales, y muchos de ellos dan cuenta de lo que genéricamente denunciaron a camaradas suyos, por ejemplo, como un genérico maltrato a la tropa. Cuando uno se da cuenta, empieza a ver qué era el maltrato a la tropa, se da cuenta que ahí está el estaqueo. El estaqueo es crucificar a un soldado en la tierra, atándolo las extremidades con los vientos de una carpa, en las estacas de una carpa, de carpa clavados al suelo. Entesamientos, obligados a hacer pozos en la turba y enterrados hasta el cuello, o con los antiguos teléfonos de campaña que tenían una manivela que generaba una descarga eléctrica, pues bien, obligarlos a mojarse los pies y producirle una picana eléctrica improvisada en pleno campo de batalla para actuar de picana, o el submarino malvinero, que era hundir la cabeza del soldado en el barro que se generaba todas las mañanas por el hielo, por la lluvia, por el viento húmedo en la turba y en el barro malvinero. Entonces la situación de asfixia se daba en el barro. Esto era el submarino malvinero. Entonces estas modalidades de tortura aparecen relatadas en los informes que oficiales y suboficiales hicieron a las autoridades militares, y además aparecen relatados casos de soldados que murieron desnutridos, y aparece toda la bibliografía médica donde los médicos dicen, el soldado fulano tiene cuadro de desnutrición aguda, no puede más estar en combate, debe ser atendido, debe ser trasladado. Están claramente los informes, y además certifican el caso de soldados que murieron de hambre. Entonces, esto es ya incontrastable por la propia bibliografía médica militar y por propios informes militares. ¿Qué va? Entonces, ahora, lo que hizo esta declasificación es permitir que esto pueda ser analizado desde esta perspectiva, ¿no? No fue obra de una tropa aislada que sufre el hambre desde el jefe hasta el más modesto soldado, sino no se registra ningún caso de desnutrición en oficialidad, ningún caso de desnutrición en suboficiales. Entonces, esto, como es inexplicable, es porque la distribución de los alimentos no fue igual para todas, ¿no? Ahora, doctor, ¿por qué si hay 105 casos, como usted explicó, hay 95 militares denunciados, por ahora solo se llamó a declaración indagatoria 18? Mire, la verdad es que tengo las mismas dificultades para explicarle de por qué estamos a 11 años de la causa y recién se llamaron los primeros 19 a declarar. La verdad es que son otras las autoridades que deberían responder a esto. Las pruebas están desde el primer momento, la documentación desclasificada está del año 2015, cerca de 200 testimonios están en la causa, hay documentos oficiales, hay algunos suboficiales que declararon en la causa dando cuenta de las torturas, y bueno, fueron los distintos avatares judiciales que llegaron a que ahora veamos por primera vez esta llamada indagatoria, y que esperamos que sea el comienzo de todas las otras indagatorias que van a venir, ¿no es cierto? ¿Qué grado, los que han sido llamados hasta ahora, estos 18 militares a declaración indagatoria, qué grado tienen? Mire, hay distintos grados. Estos soldados pertenecían todos al Regimiento 5 de Paso de los Libres, que estuvieron en la zona conocida como Puerto Yapeyú. Es una zona donde los casos de hambre fueron extremos, donde los casos de hambre fueron realmente tremendos. La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal realizó sobre este grupo un primer informe muy documentado de más de 100 páginas,
analizando toda la normativa militar, desde el Código de Justicia Militar hasta cada uno de los reglamentos de misiones, funciones, cuadros, normativas, cómo debe alimentarse la tropa, quién debe proveer los alimentos, por qué, cómo, etcétera. Toda la normativa militar, y concluye que 26 de ellos debían no solo ser llamados a indagatoria, sino por la magnitud de los crímenes cometidos debían ser inmediatamente detenidos. Esto lo pidió el Ministerio, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad en mayo de este año, y bueno, recién ahora tenemos el llamado a indagatoria para 19 de ellos, entre cabos, sargentos, subtenientes, tenientes, capitanes, y sí podemos decir que dejó afuera a quien, a mi juicio, era un grave responsable de esto, que era el general Parada. El general Parada está imputado en la causa. El general Parada estaqueó personalmente, incluso estaqueó a un suboficial, a un cabo, por matar una oveja y darle de comer a su tropa cuando ya hacía 48 horas que la tropa no comía. Bueno, justo llega el general Parada y la respuesta fue destruir el cordero y mandar a estaquear al cabo, ¿no? 48 horas sin comer llevaban, y qué barro. Sí, incluso esto fue en los primeros días de la guerra, cuando la tropa estaba destinada en un lugar puntual. Habían llegado la tropa, pero no llegó su rancho, no llegó sus provisiones, no llegó su refugio. Estaban en pleno al descampado en las islas. Entonces, ante el hambre, un cabo ordena matar una oveja de las miles que pastaban por allí, y cuando estaban cocinando, justo llega el helicóptero del general Parada, que estaquea al cabo que estaba en esto, y ordena el retiro del oficial que había ordenado y lo devuelve al continente como sanción por haber procedido de esa manera. Así que esto es lo que nos permite a nosotros deducir que la normativa, los estaqueos eran absolutamente planteados como una hipótesis de conducción de grupos en este contexto de guerra, que estaba absolutamente prohibido comer ovejas o procurarse alimento de cualquier otra manera que no sea el alimento que proveía el rancho militar, por más insuficiente, pobre, escaso y fría que la comida fuera. Entonces la respuesta fue esta, ¿no? La tortura, el estaqueo, la respuesta brutal, la que a todos nos indigna, la que a todos nos sorprende al mismo tiempo, ¿no? Bueno, tremendo, la verdad que lo hemos escuchado con perplejos, conmovidos, con mucha atención. Bueno, nosotros hemos hablado con usted muchas veces allá por el 2008, 2007, pero la verdad que había quedado como dormida esta causa, y bueno, por suerte se ha reflotado. Esperemos a ver si se llega hasta las últimas instancias, y se supone que a partir de esta declaración indagatoria, que no sé qué día será, muchos quedarán detenidos, se supone, ¿no? Es más, si tomamos la tesis irursum de que el que fue o es funcionario tiene poder residual y que entonces le corresponde la prisión preventiva por más que no tenga peligro de fuga o entorpezca el procedimiento, me imagino que en este caso quedarán varios detenidos, ¿no, doctor? Y no sé, la verdad, si decirlo con ironía o decirlo en serio, no sé, va. Sí, lo entiendo perfectamente. La verdad es que no puedo decir absolutamente nada, porque se imagina todo lo que yo he visto pasar ya en esta causa en 11 años de haber iniciado. He visto de todo, y yo solamente espero que los funcionarios cumplan con su deber, que es garantizar la verdad. Fíjese la tremenda paradoja que significa que las víctimas, luego de tantos años de impunidad y tanto fracaso de sus expectativas, porque haya verdad, para que un juez los escuche, para que un juez investigue, denunciaron a la Argentina por violación al acceso a la justicia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana en octubre del año 2015 aceptó el caso, tomó el caso, y desde ese momento está en lo que se conoce como solución amistosa, que es un procedimiento
que tiene la Comisión Interamericana para solucionar este tipo de casos o cualquier tipo de reclamo. Bueno, se da la tremenda paradoja que los héroes de la patria tienen que ir a buscar justicia fuera de su patria, ¿no? Porque en la patria para la cual ellos dieron su vida, para la cual patria ofrecieron generosamente su pecho juvenil de 18 años, así, desnutridos, con ropa inadecuada, maltratados, bueno, ellos tienen que ir a buscar justicia al exterior porque no encuentran en su patria, donde en la que teóricamente son héroes, no encuentran un juez que hasta el momento pueda avanzar con profundidad. Así que yo espero que esta resolución hoy sea el comienzo de otras tantas y que permita avanzar en la búsqueda de verdad como el caso lo requiere, ¿no? A todos nos indigna, a todos nos avergüenza, a todos nos ofende y en consecuencia esperamos nada más que justicia, nada más que justicia. Sin duda, me acuerdo ya para cerrar, cuando se ven los videos y los documentales que se hicieron incluso en Gran Bretaña, lo que comenta la oficialidad británica, con toda la antipatía que eso me puede significar, pero parándome individualmente en el ser humano oficial británico, muchos de ellos con lágrimas o conmovidos por el estado de los chicos, decían. No podían creer el estado en que estaban los chicos que ellos habían detenido y les ofrecieron baño, comida, todo. El enemigo. ¿Me equivoco, doctor? No, es así. Muchos me han dicho, nosotros estábamos en guerra contra el enemigo y contra nuestros jefes. Me lo han dicho con crudeza, me lo han dicho con mucha dureza. Jóvenes que habían, a esa altura del partido, habían ya pasado varios enfrentamientos, habían aguantado 60 días al aire libre en las peores condiciones climáticas. Bueno, ellos decían, muchos me dijeron, estábamos en guerra con nuestros propios jefes por el maltrato, por la desaprensión, por la cobardía, por la incapacidad, por el desprecio por la dignidad humana. Bueno, así que sí, esto que usted lo dice, lo he escuchado decenas de veces en combatientes de Malvinas que con crudeza relatan esto, ¿no? Y aparte que quede bien claro para aquellos que piensan que, bueno, recordemos el presidente y algunos de este gobierno dijeron el curro de los derechos humanos, que usted lo dijo bien clarito, no hay un solo caso de desnutrido de oficialidad y la oficialidad tenía hasta en los baúles de las camionetas o lo que sea, gran cantidad de comida y que se encontraron o sea que no llegaba la tropa a la comida estaba. Mire, yo registro algunos casos de denuncias, relatos de soldados que en momentos de cañoneo enemigo, cuando hay un bombardeo, cuentan que por el sonido, de cómo viene el silbido trasante de la explosión, de la bomba, uno sabe cuán cerca o cuán lejos cae, entonces corre en el sentido opuesto para protegerse. En esas circunstancias los soldados asaltaban las carpas de oficiales y suboficiales para asaltar los baúles para comer. O sea, imagínese usted la desesperación que preferían comer a protegerse de las explosiones, a protegerse de las bombas que caían desde los barcos enemigos, ¿no? Entonces, esto da cuenta del grado de desesperación que tenía la tropa frente a estas circunstancias, ¿no? Así que hay otro episodio muy tiene un costado extraordinario y otro dramático. Usted sabe que todas las tropas, cuando fueron traídas al continente, fueron subidas a colectivos y a camiones ocultados de su pueblo, ocultados de sus familiares, ocultados de su gente y llevados a Campo de Mayo, donde eran engordados previamente, pasaron 30, 40 días de recuperación física antes de poder darle la baja y antes de permitir el contacto con familiares. Cuando los barcos llegaban a Puerto Madryn, la comunidad de Puerto Madryn, esto es lo extraordinario, la comunidad de Puerto Madryn rodeó los transportes militares y no permitió
que salga ningún transporte y por la presión de la comunidad bajaban los soldados de los camiones a los cuales habían sido subidos, de los colectivos, y cada uno de los habitantes de Puerto Madryn, un hecho extraordinario, le decía a los soldados: ¿qué necesitas? ¿Querés un teléfono para hablar a tu familia? ¿Necesitas atención médica? ¿Querés comer? Bueno, ese día en Puerto Madryn todavía lo conocen como el día que se terminó el pan, porque los soldados, cuando bajaban y cuando la gente de Puerto Madryn, esa extraordinaria respuesta, le decía: ¿qué necesitas?, todos decían: queremos pan, ¿no? Fíjese lo dramático que significa una tropa convertida casi en mendigos de comida, desesperados por la tortura del hambre, ¿no? Así que esto es lo que debe investigarse por qué la tropa, por qué se decidió no distribuir alimentos, por qué había galpones llenos de alimentos cuando había informes militares que daban cuenta de soldados desnutridos gravemente. Esto es lo que se necesita, una respuesta de investigación, entre otras cosas para separar la paja del trigo. Los propios oficiales y suboficiales debían estar interesados en que esta causa avance para separar sus niveles de responsabilidades ante tantos datos tan claros de la realidad, ¿no es cierto? Doctor, ha sido un placer escucharlo, ha sido muy importante. Quedamos en contacto, muchas gracias. A su disposición, un gusto para mí. El doctor Pablo Basel, ex subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes, autor de la investigación sobre torturas en la época de las Malvinas, 105 hechos denunciados, 91 oficiales imputados, 18 a llamar en forma inminente a declaración indagatoria. Por primera vez en 11 años se mueve esta causa con un juez subrogante, Calvete de Ushuaia. Por primera vez desde la guerra de Malvinas se va a saber la verdad. Esta parte, otra parte de este horror, de esa guerra absurda que no por ello no quiere decir de que no sostengamos la reivindicación, el reclamo de soberanía de nuestras islas contra el invasor inglés, y que por otra parte también reconocer la malvinización como tema político y el honor eterno para los héroes, para toda esa tropa, inclusive la oficialidad que tuvo una abnegación y un acto patriótico en su momento, pero también contar la parte de la jerarquía que ordenó esta guerra absurda, contar también esta parte oscura de esa oficialidad, como decía el doctor Basel, educada bajo la hipótesis del enemigo interno, no el enemigo externo, y que terminaron estacando, vejando, aplicando submarino en el barro a los jóvenes de 18 años, a los chicos de 18 años que solamente querían comer porque estaban muertos de hambre, porque la comida estaba pero no les llegaba a ellos.